está en Victoria. ¿No ha venido? ¿No ha venido? Ah, sí, vino. El otro compañero no vino. Sí, dijo que me iba a venir. Bueno, pero estoy hablando en la mañana justo esta cuestión. Ya, que de la miopatía inflamatoria es un grupo heterogéneo de patología que incluye inflamación muscular. Inflamación, en términos anatomopatológicos, es infiltración por células del sistema inmune. Puede ser por neutrófilos, puede ser por linfocitos, puede ser macrófagos empalizados, ¿cierto? En la enfermedad granulomatosa, ¿cierto? En este caso va a ser inflamación muscular, por lo tanto infiltración en el tejido muscular de linfocitos principalmente, y en segundo lugar macrófagos y células dendríticas, ¿ya? Y eso tiene como factor común, ¿ya? Las manifestaciones que son derivadas del compromiso muscular inflamatorio, ¿ya? Y es, ¿qué se imaginan que es cuando el músculo está inflamado por este tipo de patología? ¿Qué se imaginan que tiene? ¿Duele o no duele? La verdad es que no duele tanto, no duele. ¿Ya? Es distinto, por ejemplo, a una rhabdomiólisis o alguna otra cosa. Esa es la principal cosa que hay que diferenciar. Yo no sé si en algún momento vemos en realidad causas de rhabdomiólisis, porque esto deberíamos verlo en plebanefro y otras cosas como de glomerulopatía. ¿Ya? Pero hay diferencias en lo que es la rhabdomiólisis, que no tiene nada que ver con esto, y la miopatía inflamatoria, ¿ya? Esto es por sustrato inflamatorio directo de los músculos, ¿ya? Así que ustedes saben que la inervación de dolor no está hacia el interior del músculo, sino que está hacia la fascia, ¿ya? Las fascias duelen, los músculos por dentro no duelen, ¿ya? Entonces, ¿por qué una rhabdomiólisis duele tanto? En el fondo, cuando alguien va sin tener estado físico contundente a hacer una clase de spinning. Esto pasa frecuentemente cuando la gente tiene mucho sobrepeso y va a hacer spinning, como pensando, porque es de los ejercicios que más gasta energía. ¿Saben cuál es el ejercicio que más gasta energía, no? Saltar la cuerda. Saltar la cuerda, ya, sí. 120 mínimo. ¿Ya? Pues los boxeadores, ya. Es un meme, ya. Bien, se lo aprendió. Se lo aprendió. Por eso es que lo ocupan para controlar sus pesos, ¿ya? Bueno, el spinning también, pero a diferencia de que es un esfuerzo localizado en los cuádriceps, en los glúteos, ¿cierto? Entonces generan una tremenda sobrecarga muscular y edema. La razón por la cual después se necrosa ese lugar y hay una rhabdomiólisis no es porque se inflama el músculo por dentro, sino que hay edema celular. Y eso se presiona contra las fascias musculares, ¿cierto? Y eso genera isquemia. Eso es rhabdomiólisis, ¿ya? Las rhabdomiólisis son isquémicas o son metabólicas, que no tienen nada que ver con esta otra cuestión. Entonces duelen porque las fascias se distienden, se necrosa todo, y eso duele un montón, ¿ya? Entonces el pobre paciente con un estado físico paupérrimo, que después de 48 horas de haber hecho una clase de spinning o cualquier cosa, empieza con orina oscura, porque lo más probable es que esté eliminando la mioglobina por la orina, ¿ya? Con una rhabdomiólisis, y eso es extremadamente grave. Entonces en el fondo, si le pasa a alguien que por primera vez va a un entrenamiento muy duro, 48 horas después empieza con orina oscura, hay que ir a la urgencia, ¿ya? Y altamente potencialmente fatal, ¿ya? Eso es una rhabdomiólisis. Las otras causas de rhabdomiólisis son por alteraciones metabólicas, por ejemplo una hipocalemia, ¿ya? Baja mucho el umbral de despolarización del miocito y de las otras células, ¿cierto? Del sistema nervioso central, o sea, del sistema nervioso, ¿verdad? Es difícil que cause rhabdomiólisis porque nos vamos a morir antes de una arritmia, ¿ya? Pero existen casos, ¿cierto?, de que rhabdomiólisis por hipocalemia severa, menos de 2,5, menos de 2 ya pueden inducir rhabdomiólisis. Esa no duele porque no hay edema. ¿Qué otra causa de rhabdomiólisis conocen? Ya en el fondo otros medicamentos, ¿ya? Distintas a la estatina, porque la estatina es inflamatoria, ¿ya? Por ejemplo, la isostatina 1 se ocupa para el acné frecuente, ¿ya? La quimioterapia es otro, ¿ya? Y eso puede generar destrucción espontánea del hongo, ¿ya? ¿Qué otra causa conocen? Más frecuente, está todos los días. Vivimos en pequeños pueblos conectados a una ciudad por carretera. ¿Qué es lo que pasa en las carreteras? Accidentes de tránsito, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Se rompe el músculo directamente por trauma, o peor aún, después del trauma y edema. El edema presiona la fascia, aparece la isquemia, que es la rhabdomiólisis, ¿ya? Entonces, cuando recién alguien politraumatizado, mínimo tiene que tomar la CK total para ver si es que hay algún grado de ruptura muscular en ese tipo, ¿ya? Otras cosas que pueden inducir rhabdomiólisis, que no tienen que ver con trastorno inflamatorio, es la hipofosfemia y la hipocalcemia severa, ¿ya?
Y otras cosas como el hipotiroidismo muy mal controlado, años de años, puede generar destrucción muscular. Pero ya eso es un poquito de seca alta, nomás, sin dolor ni nada, ¿ya? En estos casos... Entonces, ¿el síndrome compartimental genera la rhabdomiólisis? Sí, genera la rhabdomiólisis. Es una consecuencia de la isquemia, ¿sí? Que produce el edema por el trauma en sí, ¿sí? Y ¿qué otra cosa? ¿Qué molécula, qué tipo de molécula produce vasoconstricción tan severa que puede generar isquemia muscular y rhabdomiólisis? Que produce vasoespasmo. Ya drogas vasoactivas como la noradrenalina o la adrenalina, ¿cierto? Cuando ya están en dosis muy altas, por eso es que más de 0,3 gramos por kilo minuto de noradrenalina ya es peligroso y hay que buscar otras cosas porque la vasoconstricción es muy grande, ¿ya? Puede generar isquemia digital, puede generar rhabdomiólisis o necrosis de las manos. Mucha gente termina amputada cuando llega por meningitis, donde ya hay que echarle, ¿sabes? Sí, lo que necesite de droga vasoactiva. Terminamos con una cada kilo minuto de noradrenalina, una de adrenalina. Ya, mientras tanto le hacemos hemofiltración de alto volumen y el paciente está profundamente choqueado, sale adelante porque sabemos que es meningitis. En otras condiciones no le damos tanta droga, pero como sabemos que eso se va a pasar con antibióticos, nosotros le damos más. Y ellos terminaron amputados. Entonces, muy probablemente van a ver a alguien que haya sobrevivido a una meningitis, pero como tuvimos que usar drogas vasoactivas tan altas, tenga amputadas las manos, tenga amputados los pies, tenga amputadas hasta arriba, hasta las piernas. Así que es otra causa, drogas vasoactivas, pero ¿qué molécula de uso recreacional es un simpático mimético? La cocaína, de uso recreacional. Entonces, toda la gente que usa cocaína tiene algún vasoespasmo en alguna parte. Ahora que se note o no se note es distinto. La mayoría son pequeños vasoespasmos en el lugar de entrada de la cocaína, ¿cierto? Y la gente tiene pequeños accidentes vasculares que no se notan, ¿ya? Pero pierde el olfato rápidamente y pueden generar infartos del corazón o infartos musculares. Así que ahí tienen todo lo que es rhabdomiólisis resumido. Y buscar la causa, ya sea isquémica o metabólica, de las que ya conversamos, y prevenir las consecuencias, que sería la acumulación de mioglobina en los riñones, ¿ya? Y eso se hace con suero. 100 a 150 ml de Rinkel lactato hasta que se baje la secada de forma normal, después de haber tratado la causa. Entonces, todo lo que tienen que hacer es de rhabdomiólisis. ¿No tiene nada que ver con esto? Entonces, ¿ya? Ahora, ¿qué todo lo que tienen que saber con esto para estar la clase? Entonces, ¿qué hay acá? Esta diferencia de la rhabdomiólisis, donde, claro, es localizado el dolor por el edema, es localizado el dolor por el trauma, tienen como factor común la paresia, tetraparesia flácida, porque no hay espasticidad ni rigidez, porque no es problema de neuronas, ¿ya? No hay fatigabilidad ni fatiga, o sea, el paciente puede seguir haciendo contracciones musculares, ¿ya? De forma indefinida, ¿ya? Hasta que se fatigue el músculo de forma normal. Pero no es como con la enfermedad de placa motora, que hay un punto en el que ya no responde más al estímulo, ¿ya? Esa es la verdadera fatigabilidad, ¿ya? Y con reflejos normales, porque no está mala ninguna aferencia ni eferencia. Entonces, lógicamente, que cada vez que vean a alguien con tetraparesia, tienen que sacar los reflejos, porque si tienen tetraparesia con reflejos abolidos, ¿qué es lo que tienen que pensar? En una polineuropatía, entre ellas Guillain-Barré, ¿cierto? ¿Qué más? Si es que tuviera los reflejos normales, pero que tuviera fatiga, ¿ya? Después de hacer movimientos repetitivos. Estas son puras preguntas de una compu. Yo digo porque han lo preguntado igual, así, idéntico. De hecho, le ponen paciente con diplopia y tetraparesia. ¿Ya qué es lo que tiene? ¿Tiene grasa? Diplopia, tetraparesia y fatiga. Y le ponen así como el diagnóstico etiológico, que no es el único, pero existe. Se asocia a un timoma, 20%. Miastenia gravis, ¿ya? Enfermedad de placa motora, ¿ya? Es súper sencillo entonces de diferenciarlo. Tetraparesia, ya, con reflejos abolidos, polineuropatía. Con reflejos normales, pero con fatiga, diría, ¿ya? Sería enfermedad de placa motora. Y con reflejos normales y sin fatiga, ¿ya? Y sin espasticidad ni rigidez, ya sería miopatía. ¿Necesitamos alguna electromiografía para esa cuestión? Nada, cero. Es solamente esos datos clínicos, ¿no? ¿Ya? Y eso va a estar en todos los pacientes que tengan miopatía inflamatoria, ¿ya? ¿Alguien dijo alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bien. Entonces, se produce por infiltrado inflamatorio, ya sea de linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos o células dendríticas. Y están todas revueltas en el tejido muscular.
la forma de diferenciar entre cada una de ellas con la biopsia muscular finalmente, pero mucho podemos hacer con el cuadro clínico, que aparece con otras condiciones que vamos a ver un poquito más adelante. Las tres principales patologías más conocidas son la polimiositis, la dermatomiositis y la miopatía con cuerpos de inclusión, por cuerpos de inclusión. Otras que son miopatías inflamatorias, que a diferencia, por ejemplo, de la inflamación muscular por isotretinoína o por otras cosas, estas sí van de la mano con infiltración inflamatoria, ¿ya? Que son el uso de estatinas, ¿ya? Uso de estatinas, principalmente. Y las estatinas pueden incluso inducir la producción de otro anticuerpo contra la enzima que va a la estatina, que es la HMG-CoA reductasa, y eso generar después de la exposición una patología completamente nueva. O sea, me refiero completamente nueva porque toma un curso independiente, saquemos o no saquemos la estatina, ¿ya? Eso se llama miopatía necrotizante autoinmune secundaria al uso de estatina, ¿ya? Es una complicación. ¿Y cuántos pacientes van a ver con estatina? Yo diría que el 80% de pacientes que vean en su vida de médicos van a tener estatinas, ¿ya? Así que tienen que estar atentos a la paresia, a la tetraparesia, porque puede ser eso lo que está ocurriendo. Si eso pasa en alguien que está usando estatina, 99% de las veces va a ser solamente una miopatía inflamatoria por estatina, la comprueban y sacan la estatina y sacan el problema. Pero si no pescan, el paciente va a hacer el anticuerpo y va a hacer la miopatía necrotizante autoinmune secundaria a la estatina y el paciente puede hasta morir. Ahí vamos a ver por qué. Eso, ¿ya? Así que hay factores genéticos de calidad ambiental que me estatina y tiene que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y los alelos que lo codifican, HLA-DR principalmente, ya eso es relevante para gente que está trabajando con pacientes trasplantados, hay otros factores ambientales que pueden activar estos factores genéticos predisponentes. Ya, en los pacientes con deficiencia de vitamina D, claro, un poquito más prevalente, se asocia ya a la manifestación clínica, y lo que sí es relevante es el tabaco. Al igual que con la artritis reumatoide, los pacientes que fuman muy probablemente terminen expresando la miopatía inflamatoria, porque todos podemos tener riesgo de tenerla, pero si no tenemos factores ambientales puede que sea un poquito más difícil que la lleguemos a expresar, ¿ya? En cambio, si fuma la gente es más probable que si tiene el gen predisponente lo van a hacer, ¿ya? Así que se asocia a la presencia de anti-Jo1, que después vamos a ver que es el anti-Jo1, ¿ya? Que es el más popular, ¿ya? Y es lo que decía de la respuesta autoinmune de la estatina. Anticuerpos hacer aparecer anticuerpos anti-HMG-CoA reductasa. Bien. Una de esas es la estatina, ¿ya? Pero las otras están acá, ¿ya? Que pueden producir lo mismo. Cimetilina era un antihistamínico antiguo, ya no se ocupa, ¿ya? La cloroquina también se ocupa en África porque son antimaláricos. Acá usamos hidroxicloroquina, que es para el lupus, ¿ya? En realidad es antimalárico, pero sirve para el lupus, ¿ya? Porque frena el proceso patológico del lupus, ¿ya? Pero no se asocia tanto a esta cuestión. En realidad esa modificación saca el riesgo de que se produzca este fenómeno inflamatorio muscular, ¿ya? La colchicina, ¿para qué ocupa la colchicina? Para la pericarditis es una condición, para la bota es otra condición, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que puede generar una inflamación muscular, ¿ya? ¿El etanol para qué ocupa el etanol? Ya el uso crónico de etanol, más de 80 gramos por día por un tiempo determinado, años, ¿ya? Puede generar también miopatía inflamatoria, infiltración muscular, pero hay que saber que existe, pero la mayoría de las veces no se alcanza a presenciar porque la gente se muere antes de la cirrosis o se muere antes de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Así que sepan que existe, que se describe, pero que no es frecuente, ¿ya? Entonces, bueno, la presencia del infiltrado inflamatorio hace pérdida de función. Suele no doler, ¿ya? Y si es que hay dolor, los dolores son leves y más que todo son articulares por reacción inflamatoria compartida. No es porque los músculos duelen, sino que duelen las articulaciones porque es parte del cuadro clínico, ¿ya? En la dermatomiositis, el infiltrado es más bien perinicial, ¿ya? Y en la polimiositis es más difuso, ¿ya? Es una diferencia que hay entre las biopsias, ¿ya? Pero más que todo el sustrato fisiopatológico es similar, ¿ya? Y la significancia que tiene la dermatomiositis versus la polimiositis, uno pudiera decir,
La dermatomiositis suele asociarse a más cosas que son de peor pronóstico que la polimiositis, ¿ya? Así que, bueno, para términos de pronóstico también es bueno saberlo para informar al paciente. Tiene polimiositis, no es tan terrible, se trata y suele responder bien con corticoides, a diferencia que si hay dermatomiositis tenemos que buscar todas las otras manifestaciones sistémicas, ¿ya? Bien, y hay producción de anticuerpos antinucleares y leucocitos monocomplejo que llaman a las células inflamatorias. Eso es el resumen para que tengan, tienen que poner todas esas moléculas, no. Y finalmente se generan igual destrucción de las fibras musculares, ¿ya? Bien, son anticuerpos que van contra las estructuras intracelulares y nucleares, ¿ya? La mayoría de los pacientes con dermatomiositis tiene ANA o anticuerpos anticitoplasmáticos positivos en el patrón citoplasmático del ANA, a eso me refiero, ¿ya? Patrones específicamente citoplasmáticos son los que se relacionan con esclerosis sistémica, pero también pueden haber patrones nucleares, así que no es como específico eso. Sí que van a estar, o sea, del patrón del ANA, pero sí van a tener un ANA positivo, ¿ya? 25% tienen lo que se llama antijo 1, ¿ya? Que es específico de miositis, ¿ya? Es uno de los anticuerpos que van contra las sintetasas de RNA de transferencia. ¿Se acuerdan lo que es el RNA de transferencia, no? Sí, perfectamente, ¿no? ¿Qué son? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de haberlo escuchado, no? Que el ARN es la cadenita de ARN que va pegado a un aminoácido, ¿ya? Y esa cadenita que lleva el aminoácido, ¿cierto? Hacia el ribosoma, a la unidad 50S, ¿cierto? Unidad 50S, donde después va a llegar el RNA mensajero y se va a unir a esa cadenita de RNA de transferencia para que después se sinteticen los aminoácidos que quedan en contacto uno con otro, ¿cierto? Ya, esas son los RNA de transferencia. Ahora el anticuerpo va contra la enzima que produce esos RNA, ¿ya? Como son 20 aminoácidos que usamos nosotros para producir nuestras proteínas, van a haber 20 anticuerpos antisintetasa tradicionalmente. Ahora hay otros, pero que hay más todavía, pero no todos se asocian a patología, ¿ya? Lo que cuando uno pide el panel de miositis le dan unas listas de anticuerpos que son estos antisintetasas que son relevantes clínicamente, ¿ya? Y cuando ocurre cuando está ese anticuerpo dando vuelta, ya quería decir que el paciente tiene lo que se llama un síndrome de antisintetasa, ¿ya? Antisintetasa, y es propio de la dermatomiositis, ¿ya? No de la polimiositis, y eso tiene una serie de manifestaciones sistémicas, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de las pápulas de Gottron? ¿No? Sí. Pápulas de Gottron, que es de las pocas cosas patognomónicas que quedan dentro de la medicina, ¿ya? Son literalmente pápulas que se manifiestan en la cana dorsal de las articulaciones metacarsa interfalángicas, proximales y distales, y en las articulaciones metacarpofalángicas, ¿ya? La razón de por qué se ponen ahí y en otros lados no se sabe, ¿ya? Pero si es propio de la dermatomiositis, es propio de la presencia de un anticuerpo antisintetasa. Y la razón es por qué es importante saber que son tantos anticuerpos antisintetasa, porque puede que el antijo 1 salga negativo, pero si tenemos pápulas de Gottron igual estamos hablando de un probable síndrome de antisintetasa, ¿ya? Se puede parecer al rash, a las lesiones maculopapulares en la zona expuesta al sol, porque el dorso de las manos está expuesto al sol, del lupus, ¿ya? Pero con la diferencia que el lupus, por alguna razón que nadie sabe, suele respetar la zona articulares, o sea, no va a comprometer los nudillos, la zona de los nudillos. Nadie sabe por qué. Son cosas llamativas de la reumatología, ¿ya? Y otras condiciones vamos viendo más adelante que se asocian a la presencia de estos anticuerpos antisintetasa, ¿ya? Bien. Doctor, entonces las pápulas de Gottron son características de la... Patognomónica incluso, de la dermatomiositis. Ha salido preguntado en una paciente con pápulas de Gottron, punto. No así. Pero lo único relevante que dice la pregunta es paciente con pápulas de Gottron. Y la respuesta correcta es dermatomiositis. De hecho le ponen dermatomiositis, polimiositis, enfermamiento de tejido conectivo, lupus, ¿ya? En la alternativa. Y uno tiene que saber qué es patognomónico, ¿ya? Y ahora lo que es como difícil es determinar si esas son pápulas o no son pápulas de Gottron, ¿ya? Así que ahí están algunos anticuerpos antisintetasa, ¿ya? Que van de la mano de la producción de cada uno de los aminoácidos, ¿cierto? Histidina, treonina, alanina, isoleucina, glicina, fenilalanina, ¿ya? Otro, pero que están presentes en el perfil de anticuerpos de miositis.
Y así lo piden, panel de miocitis a secas. Y les van a dar una lista de estos anticuerpos cuando sospechen la miopatía inflamatoria, la dermatomiositis, ¿ya? Sepan que se pide, tienen que pedirlo. Bien. Aquí hay otra lista de los anticuerpos antisintetasa, ¿ya? Y que también se asocian a otros compromisos de la dermatomiositis, ¿ya? Las miopatías inflamatorias son propias del músculo estriado, pero hay algunos anticuerpos que pueden ser producidos por esta inflamación muscular que pueden pegarse también al corazón. Son menos frecuentes, ¿ya? Pero está el anti-MI2, ya que se puede asociar a compromiso cardíaco. No es frecuente, no es lo habitual, pero sí ocurre, ¿ya? Y hay otros anticuerpos que, por ejemplo, en los pediátricos puede ocurrir, ¿ya? Y que también van en el panel de miocitis, para que sepan. Es una enfermedad súper poco frecuente de niños, súper poco frecuente. El 95% de las veces le va a dar a un adulto mayor, ¿ya? Y vamos a ver el por qué. Bien, entonces, si uno hace biopsia muscular, ve el infiltrado inflamatorio, ¿ya? Y esto es normal, ¿ya? Uno ve la dermatomiositis, la atrofia perifascicular y el infiltrado perifascicular, ¿ya? Y la polimiositis es infiltración del epitelioma. Y aquí hay una condición que es distinta, que es otra miopatía inflamatoria, pero es más de curso crónico. No es como la dermatomiositis de la polimiositis, que es la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿ya? Que hay vacuolas de autofagocitosis dentro de la fibra muscular, ¿ya? Y eso se da por otro tipo de reacción inflamatoria crónica que se da en los pacientes adultos mayores. No está relacionado con esta infiltrado de linfocitos B, linfocitos T, ¿ya? Sino que esto es de causa más desconocida y tiene un patrón distinto de atrofia y de compromiso de fuerza, ¿ya? Esta es la miopatía que presenta autoinmune, que es más aguda, más grave, ¿ya? Que lo que muestra es que literalmente se necrosan fibras musculares completas por este anticuerpo que va contra el HNF para reductase, ¿ya? Ese inmunocomplejo es más destructivo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y aquí, bueno, uno puede ver los inmunocomplejos con inmunofluorescencia, la dermatomiositis, la polimiositis, la miopatía con cuerpos de inclusión y la miopatía necrotizante autoinmune, ¿ya? En resumen, la miopatía necrotizante autoinmune, uno ve pura necrosis, ve todas las secuelas que dejó el paso de ese anticuerpo, ya que nosotros mismos le regalamos al paciente por el uso de estatina. Habitualmente las estatinas más nuevas no pasa nada, más nuevas de atorvastatina para adelante, ¿ya? Es difícil que pase con la atorvastatina, pero ocurre, ¿ya? La que sí ocurre y la que no deben usar, bajo todas circunstancias, es lovastatina, ¿ya? Y en los consultorios van a ver que se ocupa la lovastatina porque vale como 50 pesos, ¿ya? La caja, ¿ya? Pero no por eso van a tener que ponerlo al paciente, ¿ya? Así que ves que puedan cambiar la lovastatina por atorvastatina, por lo menos, ¿ya? Y si pueden cambiar la atorvastatina por rosuvastatina o por pravastatina, mejor, ¿ya? Ahora, si es que alguien tiene un infarto y está con atorvastatina, bueno, no es que no se pueda usar la otra, pero lo que está validado es para uso masivo, lo que está en los estudios cardiológicos es la atorvastatina todavía, ¿ya? Así que no es malo, ¿ya? Lo que sí hay que evitar el uso prolongado de alta dosis de atorvastatina. ¿Cuánto es alta dosis de atorvastatina? 80 es para evento agudo, ¿ya? Ya sea para un infarto de cerebro, para un infarto miocárdico, ¿ya? Uno ocupa 80, pero por un mes, con suerte. Después de eso tienen que bajarlo a 40. Ustedes van a ver en el consultorio, en donde trabajen, o sea, cuando sean internistas, ¿cierto? Todos, van a ver que hay muchos pacientes que se quedan pegados con 80 de atorvastatina y eso no puede ser, ¿ya? Ya, si es que alguien requiere 80 para mantener controlado el LDL, la atorvastatina está mal indicado, o sea, tienen que cambiar a una terapia, una rosuvastatina, una pravastatina, una pitavastatina, lo que quieran, ¿ya? Pero mantener 80 es riesgoso, no quiere decir que vaya a pasar algo malo 100%, pero no deberíamos. Bien, ya. Entonces, la razón por la cual aparece este fenómeno autoinflamatorio, ¿ya? Es desconocida, pero se asocia a la presencia de otras cosas que hagan anticuerpos. La quiero iniciar eso en los anticuerpos y cómo se marca, ¿cierto? El tejido muscular para la infiltración inflamatoria después. Alrededor del 50% de las veces de la gente que tiene una miopatía inflamatoria de tipo polimiositis o dermatomiositis más que polimiositis, se asocia a cáncer. Así que la gente que tenga polimiositis o dermatomiositis tiene la obligación de buscarle cáncer oculto, ¿ya? Porque puede ser fenómeno paraneoplásico como una primera manifestación de un cáncer, que no se sepa dónde está, ¿ya? ¿Y cómo buscan cáncer? La gente, depende de la edad, ¿ya? ¿Cómo buscan cáncer en alguien mayor de 65 años?
Ya, bueno, sí, eso como parte de la manifestación. Muy bien, eso como buscar las manifestaciones clínicas propias de cada uno de los cánceres, ¿cierto? ¿Está bien? El cáncer, bueno, en etapas avanzadas se va a bajar de peso y hay que buscarla siempre, ¿ya? Factores tumorales. Marcadores tumorales, ya. Marcadores tumorales. A eso quería llegar. Ya. Los marcadores tumorales no son para hacer diagnóstico, ¿ya? Porque si salen negativos no nos dice nada. Si salen positivos tampoco nos dice nada, ¿ya? Sobre todo cuando hay trasfondo autoinmune, pueden haber anticuerpos que salgan falsamente positivos y no nos dice nada. Cuando ya tenemos además un marcador tumoral, por ejemplo, de ovario, sea 125, tampoco tenemos un diagnóstico. Igual tenemos que ir a hacer la biopsia o hacer una imagen dirigida de ese lugar. Y si la imagen nos dice que no hay nada, no hay nada. Entonces, por eso es que no se ocupan para hacer diagnóstico, se ocupan para seguimiento tumoral, ¿ya? Para que sepan, no son para hacer diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay screenings que son, como estamos pensando en una manifestación inicial de como miopatía inflamatoria, que no tiene que ver con carga tumoral, ¿cierto? Hay screenings que son obligatorios para cada una de las edades. Sobre 65 años en Chile, ¿cuáles son? Cáncer de la próstata. Colonoscopía, endoscopía, ¿ya? Digestiva alta, ambas, para hombres y mujeres. Para hombres, ¿qué más? Tacto rectal y antígeno prostático. Es el único marcador tumoral que sirve como para orientar el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro? Mamografía para las mujeres después de los 35 para arriba, ¿cierto? Y ya está. Esas edades también. Papá Nicolau, infaltable. ¿Qué otra cosa? Ahí depende, si alguien fuma, IPA mayor de 30, TAC de tórax. TAC de tórax de baja dosis, que se llama. Cuando alguien tiene IPA sobre 30, TAC de tórax de baja dosis, o como screening, sin contraste, ¿ya? Y si alguien tiene tos o esputo hemoptoico en este contexto, se pide un TAC con contraste, porque no sería screening, sino que estamos con pacientes con síntomas, ¿ya? Y para abdomen, uno no está indicado como screening con TAC de abdomen pélvico, por si acaso, ¿ya? Pero van a ver que lo hacen igual, ¿ya? Bien, y alguien joven, hombre joven, cáncer testicular, ¿ya? Sepan. Ya, eso. Y la otra cosa es que se puede asociar a otra patología autoinmune, ¿ya? De ese otro 50% que no se asocia a cáncer, un porcentaje grande, se asocia a patología autoinmune, como por ejemplo lupus, como por ejemplo cualquier otra cosa que le aparece un anticuerpo antinuclear, ¿ya? Lupus, fiebre, ¿ya? O eso principalmente, nada más, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas propias ya van a ser el síndrome constitucional, astenia, adinamia, baja de peso. Ya pueden poner compromiso de estado general, pero cada vez que ustedes escriban compromiso de estado general, lo que están escribiendo es astenia, adinamia, hiporexia, baja de peso, ¿ya? Fiebre bajo grado, habría que pensar en diagnósticos diferenciales más que todo una neoplasia oculta, ¿ya? La fiebre tiene patrones que son característicos de algunas neoplasias, en particular linfoma, ¿ya? El linfoma produce fiebre. El linfoma más frecuente, el linfoma B de células grandes que está en el vaso. Entonces, si uno está pensando en posible linfoma, en alguien que tenga antecedentes familiares o que tenga exposiciones de riesgo, como por ejemplo los bencenos. Los bencenos son hematotóxicos bien importantes, ¿ya? Y aquí estamos todos expuestos a los bencenos, para que sepan. O sea, basta pasar por la carretera así con la ventana abierta, que son todos los pesticidas que ocupan para los campos, o peor aún, lo que ocupan para hacer las quemas programadas, ¿ya? Porque son bencina nomás, pues bencina la era más barata. Entonces, en el fondo, son todos pacientes que están expuestos crónicamente a benceno. Nadie va a andar con máscara antigana haciendo esas quemas programadas de pastizales, porque es más barato quemar que cortar. Es por eso, ¿cierto? ¿No? Sí. Una vez le pregunté a alguien que sería más barato quemar su campo que cortarlo y trabajar, ¿no? Más encima después queda como más fértil, ¿no? Una cosa así. Sí, creo que es por eso. Ya, entonces, esos son pacientes que ya no hacen empezar el linfoma. Hay un marcador tumoral para el linfoma que se llama beta-2 microglobulina, ¿ya? Que aumenta la neoplasia hematológica, linfoma o mieloma múltiple, ¿ya? Se puede pedir. Van a ver que lo piden todo el rato, ¿ya? Ahora hay que saber interpretarlo, ¿ya? Pero ¿cómo buscar el linfoma? Con adenopatía, ¿ya? La mayoría de los linfomas van a tener adenopatía, plenomegalia, hepatomegalia, ¿ya? Ahí es donde nacen los linfomas, ¿ya? Así que el examen físico es